ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Todos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Esta Santa Misa la ofrecemos de manera especial por el eterno descanso de Luis Eduardo Puerta Rico. Es la intención de su esposa e hijos. Presentémosle al Señor con mucha fe y mucha confianza nuestra intención personal. En el día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres el camino que conduce al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, alabemos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable, concede que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice de sí misma la sabiduría divina. El Señor hizo de mí la primicia de la creación, antes de dar comienzo a sus primeras obras. En la aurora de los tiempos me formó, desde el principio, antes del origen de la tierra. Todavía no existían los abismos del mar, ni habían brotado las aguas de lo hondo, cuando vi la luz. Cuando Él puso los cimientos de los montes y aparecieron las montañas, ya había nacido yo. Aún no había hecho la tierra ni sus campos, ni los primeros elementos del mundo. Yo estaba allí cuando Él levantó el cielo y señaló en el horizonte un límite al océano. Cuando condensó las nubes en la altura y dio fuerza a las fuentes subterráneas. Cuando le impuso al mar su ley para que las aguas no se desbordaran. Cuando asentó como arquitecto los cimientos de la tierra, allí estaba yo con Él, y era su encanto diario. Jugaba todo el tiempo en su presencia, jugaba en la tierra que Él creó, y era feliz de hallarme entre los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo obtenido el perdón gracias a la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe el estado de gracia en que nos encontramos, y por Él, llenos de esperanza, nos congratulamos de poder tener parte en la gloria de Dios. Y no es solo eso, sino que nos congratulamos incluso de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación nos hace ejercitar la paciencia, que la paciencia purifica, y que la purificación aviva la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios inunda nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que ha sido y que ha de venir. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga, y les dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso dije, recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando una fiesta, una solemnidad muy importante en la iglesia. Estamos celebrando a Dios, y Dios es sencillo. Y podríamos gastarnos nosotros tardes enteras tratando de hablar de la Santísima Trinidad, y podríamos inventarnos cantidad de discursos para tratar de entender. Y realmente pues no lo vamos a entender. Porque San Agustín tiene una frase muy sencilla y muy diciente, y dice: si lo entiendes, no es Dios. Si nosotros logramos meter a Dios en la cabeza, quiere decir que es un Dios tan pequeñito que nos cabe a nosotros en el cerebro. Y Dios es tan grande que más bien, en vez de tratar de entender quién es Dios y de meterlo en nuestro conocimiento y decir que sabemos todo sobre Él y que Dios no nos queda grande, pues más bien en esta fiesta de la Santísima, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, pensemos nosotros en hablar de Dios desde lo que conocemos de Dios, desde lo que Dios nos ha mostrado que Él es. Lo primero es un Dios que es papá, un Dios que es padre, un Dios que lo ha creado todo. Por eso la primera lectura del libro de los Proverbios era como una historia contada por la sabiduría, en la cual nos decía cómo Dios había creado cada cosa y había puesto un orden en cada cosa. Dios es un papá, Dios es padre, es quien crea, es el que de la nada ha sacado todo. Cuando nosotros queremos ver a Dios como creador y queremos ver a Dios como papá, una de esas cosas fundamentales es mirarnos a nosotros mismos. Lo que somos nosotros, lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios, papá, Dios creador, nos lo ha dado. Y nosotros que somos tan grandecitos y tan importantes, y que nos gusta organizarnos tan bien, y que nos vemos como tan bonitos y tan importantes, pues ese que usted es así porque Dios le ha dado esa posibilidad, porque Dios le ha dado vida, porque Dios lo ha creado. Lo primero que conocemos de Dios es que es un papá, y es un papá que crea, que ha hecho todo. Lo segundo que sabemos de Dios es que es un Dios que se ha revelado de muchas maneras al pueblo. Que en un principio el pueblo lo creía escondido, y era un Dios al que no podían ver, y era un Dios al que solamente escuchaban algunos, y era un Dios del que no se podía mencionar el nombre. Era un Dios lejano, era un Dios que estaba en un trono, era un Dios que ellos, aparte del respeto que sentían por Él, lo colocaban demasiado lejos. Era inalcanzable, era imposible mencionarlo, verlo o escucharlo. Pero ese Dios empieza a hacerse cercano al hombre y empieza a hablarle al hombre. Y entonces vienen los patriarcas, viene Abraham, y a ese Abraham Dios le dice: deja tu tierra y vete a otro lugar, y yo haré tu descendencia muy grande, más grande que la arena de las playas marinas
o más incontable que las estrellas del cielo. Y ese Dios habla también con Isaac y le pide sacrificar a su hijo. Y ese Dios también se le revela a Jacob con sus 12 hijos. Y ese Dios le ayuda a José a interpretar los sueños. Y ese Dios habla directamente con Moisés y le entrega y le ayuda para que Moisés saque el pueblo de la esclavitud. Y ese Dios que se revela entrega unas leyes, se las entrega a Moisés, y en el monte Dios habla con Moisés. Ese Dios se revela en los profetas que empiezan a anunciarlo y a decirle al pueblo que está bien y que está mal. Unos profetas que le anuncian al pueblo cuál es la voluntad de Dios y qué espera Dios de ellos. Ese Dios pone unos reyes para que el pueblo se sintiera como todos los demás pueblos, pero sabiendo que tenían un Dios cercano. Y ese Dios, al final de los tiempos, se revela plenamente en una persona, en su Hijo Jesucristo. Y allí entonces tenemos que mirar a la segunda persona de esa Trinidad. La primera persona es un papá, es un padre creador, es un padre que se ha ido manifestando al ser humano poco a poco, que se ha ido dando a conocer. No es un Dios lejano, es un Dios que camina y que está cercano al hombre. No es un Dios al que le importe que el ser humano le tenga miedo. No, es un Dios que importa más que el ser humano entienda que Él es un papá y que es un Dios cercano. Ese Dios cercano nos muestra su rostro y nos muestra un rostro de amor y nos muestra un rostro de misericordia en Jesús. ¿Y cómo vemos nosotros que ese Jesús es el rostro del amor y es el rostro de la misericordia de Dios? Pues pensemos en lo que tantas veces el Evangelio nos muestra de cómo actuaba Jesús. No era Jesús el Hijo de Dios que tenía un rostro de hombre y que tocaba al enfermo. No era Jesús el Hijo de Dios que tenía un rostro de hombre y que perdonaba al que tenía pecados, al que se había equivocado. Ese es el rostro del amor y de la misericordia de Dios. Allí vemos nosotros a ese Dios cercano, tan cercano que se hizo uno como nosotros, tan cercano que tomó nuestra apariencia, sufrió como nosotros, nos enseñó a amar. Ese Dios que es amor es papá que crea. Ese Dios que es amor es Hijo que muestra la misericordia, que sana, que nos enseña la ternura de Dios, que nos enseña cómo a Dios no le interesa que nadie se pierda, porque ese Dios a todos nos perdona y a todos nos da otra oportunidad para que nos convirtamos y para que seamos fieles a Él. Y ese Dios que es Padre Creador, ese Dios que es un Hijo, rostro de la misericordia, ese Dios también, cuando deja de, entre comillas, deja de actuar de manera personal, deja de actuar en una forma física en la persona de Jesús, empieza a actuar espiritualmente por medio del Espíritu Santo, que también es Dios y que Dios nos lo ha enviado para que nos ayude a santificar, para que no nos deje alejar de Él. Cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, estamos diciéndole a Dios que necesitamos su ayuda, que nosotros queremos ser buenos, que nosotros queremos vivir junto a Él, que nosotros nos queremos santificar, pero que solos no somos capaces. Entonces, ese Dios espiritualmente empieza a fortalecernos y empieza a guiarnos y nos ayuda a nosotros a vivir siempre cerca de Dios, siempre cerca a Él.
Tenemos entonces tres personas que actúan de manera distinta, pero con un solo objetivo: mostrarnos que nos ama, mostrarnos el amor de Dios, mostrarnos que a Dios le interesamos, que nosotros somos importantes para ese Dios. Tres personas que actúan con el mismo pensamiento, con la misma idea: amar al hombre y que el hombre no lo desconozca. Amar al hombre y dejar que el hombre se acerque todos los días más a él. ¿Por qué lo hace? San Juan nos da la respuesta más apropiada. San Juan nos dice en su carta: Dios es amor. Y esa es la mejor definición que nosotros tenemos de Dios, la mejor definición que nosotros tenemos de la Santísima Trinidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, es que Dios es amor y nos ha creado por amor y se nos ha revelado por amor y nos ha mostrado su rostro en Jesús por amor, y Jesús nos ha salvado por amor, y viene el Espíritu Santo a nosotros por amor. Dios es amor y nosotros disfrutamos de ese amor, y ese amor es el que tenemos que enseñarle al mundo. Ese amor es el que el mundo necesita hoy. Para usted y para mí, ¿quién es Dios? Realmente yo sí me acerco a ese Dios con esa confianza de que es misericordia, de que tiene corazón conmigo, de que yo soy pobre, de que yo soy débil, de que yo me equivoco, pero tengo un Dios que es misericordia. Yo sí tengo muy claro que ese Dios es bondad, que ese Dios es bueno, que no está lejos, que no está por allá en un trono grandísimo y altísimo donde yo no puedo llegar, sino que es un Dios que cada vez más cerquita a mí y que yo lo puedo sentir actuando muy al lado mío. ¿Quién es Dios para mí? ¿Un amuleto, un agüero, algo que está muy lejos, o realmente es alguien cercano? Es un papá. Es un papá con un rostro como el de Jesús, un rostro misericordioso, un rostro de amor, un rostro de ternura. Dios es quien guía mi vida, quien ilumina cada uno de mis pasos. Pues si ese es Dios para mí, ese es el Dios que nosotros queremos conocer, ese es el Dios que queremos entregarle al mundo entero, con tanto dolor, con tantas angustias, con tantos problemas. Ese Dios que es amor, ese Dios que es ternura, es el Dios que el sufrimiento y el dolor que hay afuera necesita. Y nosotros que lo hemos conocido, nosotros que lo estamos experimentando y que lo sentimos tan cerquita, somos los encargados de sacarlo de acá. No podemos dejar a Dios encerrado acá en esta iglesia, acá en este templo. Tenemos que sacar ese Dios al parque, sacar ese Dios a las calles, a la casa del vecino, donde la persona que más sufre. Allá es donde se necesita experimentar ese amor y esa misericordia de Dios. Es mejor para el momento de hablar de Dios mirar qué ha hecho por mí, cómo lo he experimentado yo en mi vida, que ponerme a pensar en si existe o no existe y qué dice fulanito y qué dice peranito. No, yo, qué experiencia tengo de Dios, qué conozco yo de Dios. Démosle a ese mismo Dios que nos tiene acá, que es nuestro Padre, ese Dios que nos ama, que nos muestra su misericordia y que nos guía todos los días de nuestra vida, que podamos conocerlo y amarlo todos los días más, entregándonos plenamente a Él. Amén.
Vamos todos de pie a hacer profesión de nuestra fe a una sola voz que se escuche. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Instruidos por la enseñanza de Cristo, que nos mandó orar sin interrupción, presentemos a Dios Padre nuestras peticiones por el mundo y por nosotros mismos con plena confianza de recibir el auxilio deseado. Vamos a responder: Dios uno y trino, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, párrocos y presbíteros, para que sean dignos ministros del Señor. Dios uno y trino, escúchanos. Por los gobernantes de todas las naciones y especialmente de nuestro país, para que hagan todos los esfuerzos posibles a fin de que entre los hombres reine la justicia y la paz. Dios uno y trino, escúchanos. Por todos los que sufren hambre, por los enfermos, huérfanos y por los que no tienen techo, para que el esfuerzo de todos les lleve ayuda eficaz. Dios uno y trino, escúchanos. Por los miembros de esta parroquia, por cada uno de nosotros, para que nos mantengamos siempre dispuestos a cumplir el plan que Dios ha trazado sobre nuestras vidas. Padre bueno y misericordioso, recibe nuestras oraciones y concédenos los auxilios que te hemos pedido para poder gozar de paz y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo
cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia y de inigualable dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas y la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Noel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos,
Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, se bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tu Hijo, Luis Eduardo Puerta, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A él, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La palabra tuya bastará para cenar. Oh, en Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel el celestial manjar. Al alma fiel el celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión.
Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor, ingrato te he ofendido. Infiel te fui, confieso mi maldad. Contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes. El lunes 17 de junio se celebrará la Eucaristía en la vereda Santa Rosa, en la escuela a las 5:30 de la tarde. El martes 18 se celebrará la Eucaristía en la vereda Samaria, en la caseta comunal, a las 5:30 de la tarde. La fiesta litúrgica del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, la vamos a celebrar el jueves 20 de junio. Eucaristía a las 3 de la tarde y luego la procesión de adoración y reparación a Jesús Eucaristía por la plaza. Las hermanas concepcionistas tienen el gusto de invitar a toda la comunidad a participar en la Eucaristía, que se celebrará el próximo viernes 21 de junio a las 4 de la tarde en la capilla del monasterio, para dar gracias a Dios por la beatificación de 14 hermanas concepcionistas mártires de la Guerra Civil Española de 1936. Dios ama a quien da con alegría. Agradecemos a las 7 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo pasado ganó el bono 211. Ya fue reclamado. Gracias por su colaboración. Buena tarde para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en la Santa Misa, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María,